popular de los de mi generación y mi edad, los varones de más de 50 años entran en crisis, se divorcian y se compran un auto deportivo rojo. ¿Sí? Entonces, pero eso es como un accidente en la vida del fulano. Del mismo modo, los economistas repiten la idea de que la crisis es circunstancial, que una economía sana funcionaría para impedir la crisis. Ahora, lo que yo quiero compartir con ustedes es un razonamiento inverso. En el desarrollo convencional, las crisis son parte sustancial y repetida del desarrollo convencional. Nuestros países han vivido constantemente bajo alguna crisis, salvo algún respiro ocasional. O sea, lo accidental y lo raro es no estar en crisis en algún sector. Ahí hay un problema de la teoría. No sé, también acá la teoría del Zuckerberg como que le falla, porque si vos analizás rigurosamente cómo funciona el capitalismo, la crisis es parte consustancial del funcionamiento del capitalismo. El capitalismo funciona con crisis. Hay empresas que se funden, empresas que nacen, obreros que son echados, obreros que son contratados, demandas que suben, demandas que bajan. Es así, es lo natural. Entonces, que les vendan una estrategia de desarrollo donde la crisis sucede cada tanto y se puede resolver y no debería haber ninguna otra en el futuro, es infundado. Entonces, la visión esta de los últimos meses, cambiando un poco y tratando de mejorar los análisis anteriores de coyuntura, la crisis es parte consustancial de las estrategias de desarrollo. Las crisis son parte consustanciales, por lo tanto, de los extractivismos. Los extractivismos dependen de dinámicas de crisis en alguno de esos ámbitos. La única solución para esas crisis es que no haya más extractivismos. Porque el tener extractivismo es parte del desarrollo que produce la crisis. ¿Se entendió? ¿Se entendió o ya están tan cansados que lo... Se entendió, pero esto... O sea, no hay país sin extractivismo y sin crisis. Pará, son dos preguntas. La primera pregunta... Hasta claro, Luxemburgo, los grandes países, todos tienen algún sector extractivo. O sea, la definición de extractivismo no es que haya un país extractivista. Son sectores. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un gran sector extractivo agrícola, ganadero y petrolero. Canadá es una potencia extractivista en energía y en minerales, que saca de su propio territorio. Australia también... a ver si está acá. No me acuerdo si lo tengo acá, pero... No miren. Deben un segundo. Mira, esto es el librito con la red G. Esto es el librito con la red G, para que vos veas. Esta es la estructura exportadora de Rusia. En proporción, porcentaje del tipo de materias que exporta. Entonces ustedes tienen el marrón tiene hidrocarburos, oro. Esto también son materias primas, acá no leo bien lo que dice. Entonces tienen de sectores manufacturados, bueno, no sé, debe ser menos del 10%, ahora no lo veo. Y tienen servicios. Entonces tienen servicios, bienes manufacturados, camiones, autos, etc. Y el 80 y pico % son materias primas. Mirá el perfil exportador de Perú.
Ah, ahí está. Todo esto es materia prima, excepto otros. Y mirá Perú, es casi igual. Servicios, turismo esencialmente, cobre, hidrocarburos, agricultura, pesca, oro, refinado de cobre, y debe ser menos del 10% manufacturados. Entonces, el tamaño de la economía rusa es más grande. La economía rusa tiene el tamaño de la economía de España o de Italia. Es más grande que de la peruana. Pero la estructura de cómo opera y cómo es su relación y su inserción global es como la de Perú. Es extractiva en ese sentido. Pero la mayor parte de la gente no piensa en Rusia como un país extractivista. En este sentido, con estas aclaraciones que acabo de hacer. Entonces, la guerra en Ucrania, traducido al contexto sudamericano, es como que Brasil hubiera invadido, ponerle Madre de Dios. Algo así, hubiera invadido Madre de Dios, diciendo que todos los que viven en Madre de Dios eran parte del viejo Acre y que si se definen como peruanos son nazis, por definirse como... Porque es otra cosa que averigüé haciendo el librito con ustedes. La idea de por qué ellos lo llaman nazi no es por lo que dice la prensa convencional acá. Ellos llaman a los ucranianos nazis porque los consideran nacional socialistas, pero el énfasis está puesto en lo de nacional, porque se identifican como nacionalidad ucraniana. Entonces son nazis porque invocan una nacionalidad distinta a la nacionalidad rusa. Entonces los rusos le dicen a los nazis ucronazis y los ucranianos, perdón, dije mal, los rusos le dicen a los ucranianos ucronazis en el lenguaje coloquial y los ucranianos le dicen a los rusos, ¿saben cómo le dicen? En el lenguaje coloquial, en los noticieros, le dicen orcos. Sí, y acá lo escriben como orcos. Y vos que sos de Europa, no vuelvas a Italia. Ayer en la televisión rusa, porque quedé obseso con el tema, todas las noches de la mañana miro los reportes de los sitios confiables sobre la guerra. Ayer, allá en Rusia tienen un programa de chismerío, como es la televisión de nuestro país, y vieron que hay un panel y hablan, todos opinan de temas sin saber mucho, ¿no? Tienen ese programa acá en Perú, ¿no? ¿Tienen o no tienen? Y allá en la televisión está tan inhumano de causa de la guerra. Entonces estaba uno de los voceros del Kremlin en este programa de ayer, que yo vi la traducción en inglés, y el tipo dice, el mismo que decía que había que tener una bomba atómica, ahora fue al programa y dijo, ahora tenemos que invadir Kazajistán, porque ahí también está lleno de nazis, y además hay muchos rusos que viven ahí, tenemos que invadir Kazajistán. Ay, dice así, dice. ¿Preguntas? No. Es un descontrol eso. Bueno, volvemos. Entonces tenemos la múltiple crisis. Ahora, para analizar estas crisis no nos sirve el aparataje conceptual, la mirada conceptual, los instrumentos que se venían usando hasta ahora. Porque los instrumentos que se venían usando hasta ahora ocultaban o minimizaban que la crisis era parte consubstancial del desarrollo y del extranjerismo. Estaban hechos para anularlo. Entonces ahí apareció el concepto de policrisis. El concepto de policrisis, estoy dando lo último de lo último, tiene meses. Y es un concepto que por ahora me va convenciendo. Apareció en la literatura hace unos pocos años atrás, pero el despegue se dio por un artículo de Adam Tooze, en Financial Times, y él introduce el concepto de policrisis. Lo que yo les voy a explicar ahora usa algunas ideas de Tooze y le suma otras que serían de cosecha nuestra
acá en América del Sur. Que tú se publica, Anita, en el Financial Times. Me gustaría mucho que alguna región amiga se suscribiera al Financial Times, porque es caro, para poder leer los artículos sin tener que buscar cómo craquearlos, porque me lleva mucho tiempo. Acá tienen ustedes los 4 tipos de crisis usualmente que aparecen en los análisis conceptuales en los últimos tiempos. Tienen las crisis que se llamaban sistémicas, que era por ejemplo mucho de lo que se aparecía en la literatura que criticaba al capitalismo o la literatura de los marxistas y demás, donde el tipo de riesgo era sistémico. Ahora, esas crisis pensaban esencialmente en sistemas económicos. El criterio, el modo de pensar, las variables que ellos tenían en consideración eran económicas. La cobertura era nacional, podía ser o continental o también podía ser global. Y por lo tanto, la crisis podía ocurrir, pero la podía solucionar y no era catastrófica. Catastrófica cuando no tiene solución. Esa es la crisis que aparece en casi toda la literatura y en los análisis. Pero eso entró a cambiar en los últimos años, porque ella y otros comenzaron a ir a las COPs de cambio climático. Entonces, la crisis de cambio climático no es solo económica. Es económica y ¿qué más? ¿Y qué más? Y ambiental. Entonces, la dinámica ecológica de qué pasa con el clima global a medida que se acumulan los gases invernaderos, yo no la puedo resolver por decisiones políticas. La única decisión es dejar de emitir. Pero no puede haber un decreto de Naciones Unidas que diga suspéndese el recalentamiento global a pesar de seguir aumentando monóxido de carbono, porque está la física del clima ahí que yo no la puedo regular socialmente. ¿Se entendió eso? O sea, lo ecológico tiene una particularidad. Lo ecológico, una vez que entra a cambiar, se rige por dinámicas que son de la física, de la química, de la biología, y yo no lo puedo eso cambiar por meras decisiones humanas. Para dar un ejemplo más claro, yo por decreto no puedo hacer que las plantas crezcan más rápido, porque las plantas crecen de acuerdo a la fotosíntesis, a cómo funciona el organismo vivo. Entonces, la decisión humana no puede determinar, imponerle acciones al ámbito ecológico, sino que la decisión humana se tiene que adaptar, acompasar a lo que el ambiente permita. Entonces aparecieron las catástrofes globales, que pueden ser irreversibles, que es lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático. Dice, si superamos 1.5 grados de aumento de la temperatura y sobre todo si superamos los 2 grados, estamos fritos. ¿Estamos fritos? ¿Existe en peruano eso? ¿Entiende lo que quiero decir? Sí. Y entonces acá aparece la idea de la policrisis, que son 3 o más variables. Entonces, el documento que estamos preparando con la red G, que saldrá en breve, si todo funciona bien y Dios quiere, va a abordar esto de la policrisis. Características de la policrisis. Son múltiples factores. El problema para reconocer los múltiples factores es que esas variables dependen de diferentes disciplinas, de modo de entender y de modo de comprender. Entonces yo necesito, por ejemplo, economistas que me traduzcan qué pasa con la crisis económica. Necesito ecólogos que me expliquen qué pasa con la crisis ecológica. Necesito a los sociólogos para el componente social. O sea, son multidisciplina las crisis. Como eso va en contra de la academia convencional está más sencilla, está más confortable en abordar las crisis viejas, las sistémicas.
Porque entonces los economistas van con su discurso, los politólogos van con su discurso. Pero la policrisis es transversal. Entonces hay una dificultad de conocimiento, de experticia, de saberes. Bueno, y pensando en usted, hay toda una dificultad que no la he pensado, no la he ensayado, porque esta es la primera vez que en un taller hablamos de policrisis, de cómo traspasar todo esto a las comunidades. No lo sé, capaz que el año que viene tenemos un poco más claro. O sea, también agradezco los comentarios de ustedes, porque esto es la primera vez que lo presentamos en público. O sea, aprovechen para criticar, que nos viene bien. Entonces, ¿por qué hay una policrisis acá en los extractivismos? Por el esquema este que les mostré antes. Los extractivismos no pueden ya ser estudiados por una sola disciplina. Y participan múltiples efectos. Entonces, vos me preguntabas por los ejemplos a escala local o a escala regional. Bueno, capaz que pueden ser posibles en una dimensión económica, pero ya no en la ecológica, porque las crisis están entrelazadas, la local con la nacional en Perú, con la continental sudamericana, con la global. Entonces los extractivismos ya están inmersos en policrisis. Siguiente aspecto. Están interesados, parece. En la policrisis, yo, entre comillas, veo, cierro comillas, yo veo, percibo algunos de los factores. Pero puede haber factores ocultos que no veo, porque no entiendo por restricción disciplinaria, porque no están visibles en el momento, pero puede haber factores ocultos que son los determinantes de lo que ocurre. Entonces siempre tengo un límite de ignorancia con la policrisis. Siempre puede haber otro factor que se me escapa. Y eso encaja con lo que hemos visto antes. Por ejemplo, en las alternativas que ustedes me preguntan, ha habido algunas alternativas sectoriales que han salido mal. Por ejemplo, en el gobierno de Néstor Kirchner en Argentina había un aumento desmesurado del precio del valor de la carne para el consumo de los argentinos. Entonces el gobierno de Néstor Kirchner introdujo una medida de control de precios a la venta de carne. Le puso un tope. El haberle puesto un tope a la venta de carne, al precio de venta de carne, al kilo de carne en la carnicería del barrio, provocó que los ganaderos perdieran dinero porque el tope ese era mucho más bajo que el dinero que recibían por exportar carne para que comieran los europeos. Los europeos pagaban muchos euros por el kilo de carne, pero el precio dentro de Argentina era muy bajo. Entonces los ganaderos dijeron, no me conviene hacer ganadería. ¿Y qué pasó? Se hicieron soyeros, pasaron a la soya. Y eso fue un factor que hizo expandir el extractivismo de monocultivo de soya. Entonces una medida que podía tener un sentido social interesante, te ayuda a comer más barato, no funcionó porque al final no había carne y contribuyó a los extractivismos de monocultivo. Entonces hay factores, influencias, relaciones, encadenamientos ocultos o no previstos que ocurren y pueden agravar o no la policrisis. Una pregunta. Sí. Sí. O sea, el factor aquí, diríamos, entre tu padrito de sistema de origen, o sea, clave sería el tema de la crisis ecológica, ¿no? O sea, para plantear un poquito este No tema, llegué a eso. No sé, dentro de lo que trato de entenderte, es que, o sea, antes de de ese momento que lo queremos llamar policrisis, multicrisis, existía también la idea de que había lo que has mencionado hace un rato, ¿no? Que el capitalismo necesita de crisis constantes. Sí. Pero hay un momento en que esta idea de que el capitalismo está en crisis, ¿no? Que se escucha hace mucho tiempo, ¿no? Se genera un nivel de escala mayor y eso tiene que ver, desde mi punto
punto de vista por los límites biofísicos del planeta, es decir, Sí. un tema ecológico. Exacto. Y ese es el momento en el que esta idea de policrisis, que le podemos poner, ¿no?, el nombre que sea, ¿no?, pero plantea un factor distinto, ¿no?, el factor de los límites, y las escalas ahora sí ya se relacionan mucho más. Es verdad. Exacto. Que antes, ¿no?, antes lo podemos decir que la crisis del extractivismo de hace 10 años atrás no estaba tan vinculado, no lo veíamos tan directo, ¿no?, como esta nacional continental global, ¿no? Exacto, ese es exactamente mi razonamiento de hace 2 o 3 meses atrás. Porque la idea original de TUS y de otros es que la policrisis tiene que ver con factores esencialmente económicos. Por ejemplo, uno de ellos está relacionado con un efecto que está en el librito sobre Ucrania, que tiene que ver con los extractivismos, que ahora se le llama inflación verde, que es que los países industrializados, como se están reconvirtiendo energéticamente, están poniendo mucho dinero para ciertas materias primas que necesitan para su reconversión energética, como por ejemplo el litio. Entonces eso hace aumentar los precios globales y eso acentúa la inflación global, etc. Entonces ellos ponen el énfasis en lo económico. Y TUS y los que lo siguen dicen, no, la policrisis es un tema de economía, esencialmente de economía. Pero el razonamiento es exactamente el tuyo, el que he seguido yo. De hecho, estoy escribiendo un artículo, a ver si lo publico en inglés, que es ese razonamiento. El elemento distintivo de la policrisis para tomar en serio el espíritu de la definición inicial, que es de Morin, el francés, que lo dice al pasar en un párrafo. Edgar Morin en un párrafo, a ver si lo tengo acá y se los leo. Bueno, lo tengo acá en un párrafo que no lo veo, pero ya lo voy a ver. Él dice que cuando actúan más de 2 o 3 factores, entreverados entre ellos, mezclados entre ellos, y no se puede resolver la situación de crisis solo actuando sobre uno de los factores. Entonces eso lo toman los economistas y lo acentúan todavía más. Pero la particularidad del mundo actual es que es inevitable en estos componentes que haya una dimensión ecológica. Y la dimensión ecológica tiene connotaciones totalmente distintas a las económicas, políticas o culturales. Comenzando por la que les advertí al inicio. Yo no puedo, por decisión política o por gestionar el mercado, cambiar cómo funcionan las plantas, los animales o la biosfera. No lo puedo cambiar. Entonces, en mi visión de la policrisis, el elemento distintivo que la separa de las otras, a diferencia de lo que está en esa tabla, es que en la definición de policrisis es indispensable la mirada ecológica. Y que si no resolves la crisis ecológica, se van a repetir crisis sociales, económicas, políticas en algún otro lugar. Sí. Ahí mismo, o sea, mientras desde la mañana discutíamos sobre todo lo que pasa en el escenario mucho más amplio, yo pensaba y como que imaginaba también en un territorio de una comunidad. ¿Y qué pasa con todos estos análisis que podamos hacer a nivel macro, a nivel nacional y propiamente con el territorio? Y ponía como que en la reflexión, por ejemplo, de una comunidad que es mi comunidad, que se llama Carapapate, en Huancavelica, donde actualmente en este instante, hace una semana fue la asamblea comunitaria, discutíamos sobre la desaparición de 2 riachuelos, que ya no hay agua, Sí. y que eso alimentaba la producción de cierta cantidad de papa, arveja, Sí. entonces ya no hay esos 2 riachuelos, desaparecieron. Sin embargo, también por el otro lado ves de que no hay absolutamente ninguna política pública que vele por allí, y cercanamente está la central hidroeléctrica del Mantaro,
para donde todo el cauce del agua se lo llevan allí, ¿no? Porque es de allí que tiene que venir la energía. Y una comunidad total, y son varias comunidades alrededor desatendidas por políticas públicas, no hay ningún tema de presencia. Y más a eso todavía los efectos del cambio climático, que actualmente por ejemplo no hay lluvia y no se puede sembrar, entonces, y no hay, también hemos aprendido ese tema de la dependencia, ¿no? O sea, anteriormente era una producción ecológica, natural, donde no había necesidad de agroquímicos, y aún todavía las comunidades, por ejemplo, son como que separan los territorios en dos momentos, ¿no? Para aquí es para nuestra alimentación, que no usamos agroquímicos, porque la producción siempre muchas veces son deformes, ¿no? Porque son las papas chiquitas, carachositas decimos nosotros, pero muy ricas. Y por el otro lado tienes la demanda del mercado, donde te piden pues la misma cantidad, el mismo tamaño, que sea bonito. Entonces ahí no es posible sacar de manera natural y tienes que incorporar, por ejemplo, agroquímicos, ¿no? Y es allí donde tenemos los problemas. Ponía esto como ejemplo, cómo hacemos esta conexión. Por ejemplo, allá lo que se hace es un acuerdo de esta asamblea, por ejemplo, de lo que les comento, es tenemos que desviar el río, que solamente todavía tenemos un agua del río, y eso tenemos que poner en un canal para seguir produciendo, y eso hasta qué punto es posible que se abastezca, ¿no? Entonces allí recién después de años, de lo que cuando era niña se hacía la cosecha de agua de lluvia, pero la comunidad había dejado de hacer, y ahora en la asamblea se retoma que esta vez sí están mejorando para un tema de la cosecha de agua de lluvia, ¿no? Pero para allí no existe ninguna política pública. En el país hay una política de cambio climático, hay una política de otros temas, pero quedan como que escritos, ¿no? Entonces me cuesta aún cómo enlazar esta sabiduría ancestral, esta forma de organización, que muchas veces desinformada, que no, y por cultura tampoco somos pueblos que leemos, ¿no? Más somos pueblos más orales también. Entonces, ¿cómo hacer esta conexión? Porque a veces me siento como que una impotencia, nuestras comunidades están como que al abandono, hay estas discusiones, hay estas reflexiones, hay miradas que podemos decir de esta manera se soluciona, pero eso no encaja. Está bien, pero esta discusión sobre las múltiples crisis no están armadas para eso. No se les puede pedir eso. Y tampoco los problemas que usted relata se van a resolver advirtiendo esto. Pero para hacer una respuesta un poco constructiva, ustedes de nuevo tienen una tradición muy potente en Perú para abordar eso, lo de los múltiples saberes, comenzando por los trabajos pioneros de Pratec. Los libros de Pratec se consiguen todos en internet. Pratec además fueron los análogos que promovieron lo que sería el equivalente a la idea de buen vivir en la década del 90. Después eso no fructificó, pero ahí está. Ellos plantean lo que se llamaría una epistemología de la tierra, que los saberes se siembran y se cosechan en la tierra. Entonces todo eso que usted me dice ahora está ahí. Ahora, ¿La tierra es para el que la trabaja? No, y hay tierra que es para ella, hay una tierra que es del lagarto, que es del árbol, que es de la abeja, no es para el que le trabaja. Hay una tierra que es de los propios seres vivos, depende. Pero bueno, siguiendo con lo suyo. Entonces, ahí hay toda una tradición y tiene superposiciones con las prácticas de educación popular. Ahora, esto de la policrisis para las comunidades locales, el desafío que hay como para el extractivismo o para las salidas alternativas al extractivismo es que el impacto local está ahora siempre inmerso en un contexto nacional y global. Entonces, la comunidad local campesina en los Andes no va a ser un estudio de la globalización, pero
las organizaciones, las redes donde coparticipan grupos campesinos andinos tendrían que coordinar y dialogar con los que trabajan en ese tema. Entonces, ese nexo, esa organización vertical es la que yo creo que falla. COICA, alguien hablaba hoy de COICA. Bueno, COICA y sus organizaciones miembros de la cuenca amazónica, cada una de las federaciones nacionales indígenas, tienen muy claro los problemas locales. Clarísimo. Ahora, siendo serio y riguroso, y seamos sinceros, no tienen una plataforma de alternativa amazónica. Hay una primera división que es brasilero por un lado y el resto por el otro lado, y después no tienen una alternativa. A ver, ¿qué hacemos nosotros si nosotros gobernáramos toda la cuenca amazónica? Entonces, de nuevo, ahí hay un problema de coordinación, claro, entre redes y demás. Sí. Entonces, una consulta. Si este no es el sujeto de la policrisis, yo sé que hay dimensiones de materialidad, de disciplinas, pero ¿quién es el sujeto de la policrisis? Todos son sujetos de la policrisis. Que haya un sujeto es una pregunta que viene de la tradición marxista. Bien, que eso ha tenido sus aspectos positivos y sus consecuencias negativas. Porque como que siempre se está buscando un sujeto privilegiado en que padece todos los males o que sería el que va a liderar la revolución. Todos estamos padeciendo. Porque incluso la familia del más rico en Lima no se va a escapar del cambio climático. En algún momento también le va a pegar. Ahora, claro, en el nivel de padecimiento hay una gran escalera y tenés enormes grupos ciudadanos, masas populares, los más pobres, los más afectados, los que están bajo la injusticia ambiental, racial, etc. Sí, son los más afectados. Pero son más afectados. Por lo menos a mí, con mi humanidad, la palabra sujeto no es la que más me gusta. Unidad funcional de la policrisis. Unidad funcional. Unidad funcional. ¿Pero en qué estás pensando? Estoy pensando en cuál es la escala, cuál es la dimensión. No, las escalas, ahí están, las escalas son todas. Está acá. Las escalas de la policrisis nacional, continental o global están entrelazadas. No las podés separar. Por eso es policrisis. O sea, las escalas están superpuestas y entrelazadas unas con otras. O sea, el cambio climático es global. Ustedes se van a quedar sin nevados andinos por cosas que ocurren a nivel planetario. Y te quedaste sin nevados andinos. Ahora, después tenés una escala, si ustedes quieren, regional. La cuenca de agua de tales o cuales ríos va a desaparecer o no, siguiendo su pregunta en la escala más amplia. Tal río va a desaparecer o no por cuestiones nacionales o departamentales o regionales. Después tendrás un problema que te viene, no sé, Yanacocha y te seca un arroyo. Bueno, eso es local. Pero están las tres encadenadas. Por lo tanto, si las crisis están encadenadas en todas esas dimensiones, participan actores de esas dimensiones, están superpuestos, entrelazados, y la característica de la policrisis es que es difícil separarlos. O sea, lo que tiene la potencia del concepto es que te obliga a pensar de que yo no puedo ya solo razonar en crisis locales. No puedo razonar solo en crisis nacionales. Del mismo modo, no todo es la crisis global del cambio climático. Porque la crisis global del cambio climático no anula las dificultades específicas y particulares de Perú. Estaba pensando un poco en las alternativas, ¿no? O sea, sí se articulan esos tres espacios, pero como que la alternativa en el caso, por ejemplo, peruano, con lo que está pasando a nivel de gobierno, es decir, las alternativas están solamente vistas desde una mirada hacia el centro y el Estado, ¿no? Estatocentristas. ¿Las alternativas de quién? Las alternativas en general de esa población, por ejemplo, la población sí. campesina, Sí. rural, Sí, en general, todo está planteado desde una es así. como hacia la respuesta del Estado.
Pero la respuesta del Estado es ineficiente. En el caso para mí, el caso extremo es el Perú, ¿no? Sí. O sea, no hay... No, de nuevo, hay varios casos Y extremos. hay en tu análisis cuál es la mirada fuera del Estado, ¿no? Esos espacios rurales, cuáles, o sea, hay posibilidades de mirar fuera del Estado Sí. espacios. ¿Cómo lo planteas desde lo que estás? Hay cantidad de iniciativas ya fuera del Estado que ya funcionan, son ejemplos y que se pueden reproducir a escala nacional. Ahora, también es cierto, como en las alternativas de las transiciones, no se puede hacer todo, necesitas coordinaciones nacionales que invocan algún tipo de Estado. Entonces ahí hay también limitaciones culturales hasta dónde estamos dispuestos a reformar el Estado. Entonces te hago un cuento. Nosotros en el paquete de las transiciones post-extractivistas, el último componente es reforma del Estado. Entonces estamos en Chile, después del estallido social, en talleres así como estos, a finales del 2019 y en enero del 2020, semanas antes de iniciar la pandemia, y en los talleres había varios que después terminaron siendo convencionales. Entonces teníamos un día que era el módulo, en el taller de transiciones post-extractivistas, el módulo de reforma del Estado y de la política. Entonces nosotros del equipo presentamos la idea de anular la presidencia. Presentamos un modo de gobierno que se anulaba al presidente, la figura presidencial. Y el ejecutivo estaba en manos de un triunvirato de 3. Entonces explicamos la potencia de eso por las tradiciones de repartir el poder, incluso hay invocaciones a la tradición andina, etc. Explicamos eso para acabar con el problema del autoritarismo, el caudillismo y el verticalismo. O sea, el presidencialismo es un problema serio para la democracia, porque impide la democratización de la sociedad, todo el mundo quiere el caudillo anula el Congreso, anula a los ministros, etc. Bueno, explicamos todo eso, explicamos 2 países que han tenido gobierno colegiado durante décadas, uno Suiza y otro Uruguay. Nosotros súper entusiasmados, con todo el grupo de los más militantes de Chile, cero recepción, cero. Todos querían presidente. Entonces todos muy cordiales, nadie dijo que eso es un desastre, lo aceptan, pero ninguna recepción. No. Entonces ahí nos dimos cuenta de un tema cultural de fondo aún más enraizado en la profundidad de lo que suponíamos. Todos quieren un rey, y el rey ahora se llama presidente. Y todos quieren un caudillo en quien confiar. Y por eso los enamoramientos estos para mí inexplicables de organizaciones ciudadanas con Teto, con Lula. Entonces se enamoran de ellos, después viene el periodo de desilusión, después viene el divorcio, después viene el odio. Entonces hay una cosa cultural latinoamericana que necesitamos rey o presidente. Una monarquía constitucional, como ¿Por dice Dios? San Martín. Como dice don José, San Martín y Matorras. Una monarquía. ¿No? Este chismerío barato de esos típicos, ¿no? Hablando con el taxista acá. Entonces, los taxistas me dicen que el problema de Perú es que a Castillo no lo dejan gobernar. Entonces, la idea es del rey acosado por parte de la corte. Entonces, los problemas del país es porque a él no lo dejan gobernar, pero si él fuera autoritario y marcara, todo funcionaría bien. Ese razonamiento para mí es inentendible, pero ese lo decía los taxistas. Entonces, el tema de la policrisis, ¿por qué también es importante? Por el lado del diagnóstico, de la coyuntura y por el lado de las alternativas, que es en parte de lo que estábamos ahora analizando. Porque ahora nos damos cuenta que las alternativas post-extractivistas hay que repensar y reajustar en un contexto de policrisis. Entonces, no es una necesidad solo académica.
sino que la necesidad práctica de pensar alternativas a los extractivismos medio que nos obligó a repensar el papel de las crisis y que esa crisis tiene que ser múltiples, se entienden como múltiples en todos esos campos. Acá encontré la cita, Morín, que no la encontraba de una, entonces de donde se inspira la idea, no es la definición, por ejemplo, de Tuss. En 1999, él acuñó la palabra pasar, dice que es un conjunto articulado, solapado, de interacciones sociales, económicas, ecológicas, culturales, institucionales que desafían una sola causa. Entonces, cuando tú lees el espíritu de la definición esa, que desafían una sola causa, y vas acá, ¿y acá cuál es la causa principal? Puede ser cualquiera. O sea, la causa principal de una crisis sobre el extractivismo puede ser estallido de conflictos ciudadanos. Puede ser la guerra comercial entre China y Estados Unidos que hace caer la demanda de cobre de los chinos. Puede ser el colapso, como ocurrió en el 2008, en las hipotecas en Estados Unidos y no había capital, y después el capital fugó a las materias primas porque no quería invertir en los otros sectores. Necesidades de un partido político que llega al gobierno, desesperado por plata, promueve más extractivismo. Son múltiples causas operando alrededor de la nube esta extractivista. Por favor. Entonces desafían que haya una sola causa y todas estas son a la vez globales, nacionales, continentales, nacionales y locales. Y para pensar alternativas que tengo que atenderlas a todas. En intereses partidarios entran el sueño del partido propio y los vientres de alquiler. No. Entra el sueño del partido que necesita extractivismo para financiar al Estado. O los movimientos regionales, por ejemplo, que ganan las elecciones. Por ejemplo, en el caso de Brasil, todo el esquema de corrupción de Petrobras y de Odebrecht, que estaba muy organizado, no era para que se enriquecieran dos o tres, era para mantener la caja 2 de los partidos de la coalición. Y fue muy estable durante muchos años porque financiaba a los partidos políticos. El caso de corrupción de SQM en Chile, que sobornaron a todo el Parlamento y pagaban un soborno a cada legislador en proporción a los votos que había recibido cada legislador, era para reformar el Código Minero. Y era muy estable. En el caso de Chile duró 5 años. Entonces es para financiar, no es que haya ahí fulanos que se hicieron ricos y se van con una valija de dinero. No, era plata, todos los meses para las campañas, los partidos, comprar publicidad, hacer Pero ya últimamente el APRA, el PPC, Acción Popular ya no pegan, la partidocracia clásica. Pero eso ya lo vimos, en la primera lámina decía el deterioro de la política político-partidaria. Bueno, para terminar, si tienen preguntas sobre la policrisis o los convencí ya de todo. Yo no lo tengo claro todavía, estamos ensayando. Pueden hacer preguntas. No, me parece como análisis bien, pero la idea es pensar en las alternativas en un escenario como por ejemplo un desgaste de la vía institucional en muchos casos, ¿no? Como corrupción generalizada en los estados. Entonces ya no es incluso eso se va gastando la idea de propuestas de reformas hacia el Estado, ¿no? Se plantea una asamblea constituyente, ya, pero bueno, después tienes Chile y algunos problemas allí. Entonces, la vía institucional, me refiero, que termina en esta crisis y en esta multicrisis, termina desgastando. Pero plantear una asamblea constituyente en Perú es parte de la primera lámina, que es antes del problema que vos decís. Acá en Perú, digo. Pues... Porque ahí el título dice coyuntura.
Entonces, análisis de coyuntura. Supongamos que ustedes tienen éxito y logran instalar el llamado a una asamblea constituyente en Perú. Y se vota este domingo. ¿Cómo creen ustedes que va a ser la composición de los asambleístas? Escucho. No, está claro que... ¿Cuántos votos vas a sacar vos? No es el escenario, probablemente quien gane esa asamblea constituyente sea López Aliaga, ¿no? Los que estaban acá, los evangelistas. Pero, o sea, pero bueno, eso lo puedes plantear como una coyuntura, pero no deja de ser también una propuesta de ni siquiera reformas. O sea, la asamblea constituyente va más allá del reformismo. Pero no me expresé bien, no. Bueno, no está explícito. Yo quisiera que plantear eso demuestra una debilidad en cómo se hacen los análisis de coyuntura. Porque cuando yo leía eso en la prensa, un análisis de coyuntura serio, antes de salir a un medio público de llamar a un proceso constituyente, evaluaría qué pasaría. Entonces se da cuenta de que no es el momento y ni lo plantearía. Entonces, viste que quienes lo plantearon, entiendo el espíritu y lo comparto, pero no era ninguna solución a ese momento. Entonces, mi punto es que, para hacer la analogía con la policrisis, tal vez sí, tal vez no sé, está en un momento inicial de esta reflexión, pero aparece como un concepto interesante para mejorar tus análisis de coyuntura. Como diagnóstico. Y por lo tanto, parece como un elemento que hay que prestar atención para mejorar las alternativas. Porque si yo hago una alternativa enfocada en uno o dos factores, porque no atendí lo múltiple de la crisis, capaz que la alternativa que propongo no funciona. Bueno, yo quizás soy un poco simplista, pero cuando entendemos la policrisis, yo recuerdo que se habla de la crisis climática y hay diferentes estudios que te proponen cuáles son, por ejemplo, los límites planetarios. Te dicen estos son los límites planetarios, la economía de la dona, qué es lo que está aceptable. Hay algo, no sé, que establezca estos límites de lo que es crisis y de lo que no es crisis desde la perspectiva de la policrisis. No porque esto es nuevo, tiene un par de meses, pero sí te puedo adelantar, pensando en voz alta, los límites planetarios, lo de los umbrales, sí, la dona no. No, la dona no. Porque en la dona, en el fondo, no hay ningún cuestionamiento de las estrategias de desarrollo en su base conceptual. No está armado para eso. En cambio, los umbrales planetarios sí, y además porque está asociado a esos modelos de sistemas donde la idea de umbral que se traspasa es que la situación siguiente, una vez que traspasás el umbral, que traspasás la puerta, es totalmente distinta y en muchos casos no podés volver para atrás. O sea, dicho esto, si el planeta Tierra en su condición actual es el umbral sería atravesar la puerta. Y cuando yo atravieso la puerta del umbral, paso a otro planeta Tierra, pero ya no puedo volver para atrás. O sea, ya no lo puedo reparar. No hay alternativa para volver a la ecología del siglo XIX y del siglo XX, sino que ya paso a la situación de un planeta enfermo. No hay marcha atrás. Entonces, en ese sentido, lo de los umbrales sí coincide con esto de la policrisis. Bueno, ahí levantaban la mano ustedes. Bueno, entonces si pasó como ¿Cómo armonizar el pensamiento de subsistencia de muchos de los conflictos sociales que se producen en diversas partes locales, por ejemplo de la visión de ecología de los pobres, y esta mirada mucho más elitista del cambio climático, que es importante, pero que cuando vas a las comunidades locales
digamos que no se apropia totalmente porque tienen otras necesidades básicas de subsistencia. ¿Cuál Sí. sería el camino para armonizar esos pensamientos? Y hasta acá. A mi modo de ver, el encuentro tiene que ver con las perspectivas del buen vivir en sus diferentes visiones, pero aquellas en el sentido original, en los diferentes países, todas ellas implicaban una crítica a cualquier variedad de desarrollo convencional y un esfuerzo de alternativa por fuera del desarrollo convencional. Por lo tanto, eran más allá del capitalismo y más allá del socialismo a la vez. Eran postcapitalistas y postsocialistas a la vez. Ahora, eso estuvo en debate, porque hay todo un grupo, una hinchada del socialismo que dice, no, el buen vivir puede ser socialista. Ese es un debate que tuvo mucho que ver con los gobiernos progresistas. No ocurrió acá en Perú. Pero la puerta de entrada y de salida para lo que usted plantea es este. Estoy bastante convencido de eso. En eso ya hay información acumulada. Lo del buen vivir encaja perfectamente con lo que usted pide para las soluciones locales, recuperar el saber local, pero también le obliga al saber local a aprender otras cosas y modificar lo suyo, porque no habla de inmovilismo el buen vivir. Justo cuando la compañera hizo lo que yo quería decir es que había una organización que había recogido estos conocimientos ancestrales, que era ITDG. ITDG es un gran trabajo en toda la región sur, no solo recogiendo, sino también implementando prácticas que vayan de acuerdo al cambio climático. Pero estos también funcionaban con un apoyo y un subsidio de la Unión Europea. Y justamente cuando la Unión Europea cortó estos subsidios que se le daba, es como que quedaron ahí. Muchas de las organizaciones que plantean este tipo de temas son dependientes de un subsidio. Es más, lo mismo que pasa en la selva con los fondos socioambientales, porque hay fondos socioambientales que se están trabajando. Bien. Sí. Cuando nos acercamos a las comunidades locales, tendemos a identificar a íconos o representantes o defensores, pero la lógica de las comunidades es de asamblea, de colectividad. Sí. Cuando van a Europa, por ejemplo, por el COP27, Sí. se traslada ese liderazgo personal. Sí. Y entonces no funciona porque el lenguaje que estamos hablando aquí es de un líder, pero que en la comunidad no funciona. Sí. Y en la política convencional es igual. No le Usted le vota a su representante, después va al ministro, el presidente y dice lo que quiere. El personalismo de un caudillo o de un líder político que cree que todo gira alrededor de él. Solo para cerrar la idea, o sea, no estamos trasladando esta mirada occidental de liderazgo, de caudillismo a las comunidades cuando vamos con la cooperación, cuando vamos con las ideas, y no deberíamos tener una idea compartida donde lo colectivo trascienda, porque yo veo que hay un problema aquí, ¿no? Mirando lo que ocurre con la incidencia que se hace en comunidades. Sí, a veces sí, a veces no. O sea, seamos también autocríticos de nosotros mismos. Por ejemplo, lo que tú decís del ITDG, después que se fue la cooperación europea, ¿las comunidades en serio no podían seguir solas? ¿En serio no podían juntar unos soles para seguir con el programa? Que son dependientes. Ahí siempre hay un aspecto de la cooperación muy importante, muy bienvenido. Hay un aspecto también de enseñanza, de conocer lo que se discute en otros continentes. Por ejemplo, en nuestro trabajo de transiciones nosotros utilizamos mucho los modelos de transiciones para el sector industria, para la industria manufacturera y de la vida de los electrodomésticos de alemanes. Nosotros no tenemos la capacidad para hacer eso. Entonces aprovechamos los estudios de ellos. Entonces es bienvenido. Después hay responsabilidad nuestra de hacer nosotros nuestras propias ideas. Y eso va desde lo que hacen las ONGs hasta también lo que hacen las comunidades locales. Entonces, yo qué sé, no, establecer blanco y negro es difícil porque hay de todo. O sea, cuando las comunidades quieren organizarse
y quieren coordinar, se mueven ella, haya o no haya fundación europea detrás. Ahora, también, mire que yo hace años que estoy en esto, ¿no? También está lleno de talleres donde me vienen los comunarios para comer. ¿Está Latinoamérica supeditado al desarrollo externo de un relato? Está supeditada muchos actores a varios de los relatos del desarrollo afuera, ¿sí? Y lo reproducen acá. Sí, sí. Sí, claro. Yo que si agarrás un manual de desarrollo de esto que edita la Universidad del Pacífico, y es un manual que puede estar en inglés, escrito para europeos, para africanos o para asiáticos. Sí, sí, claro. Y en ese contexto en el que ya la idea también de globalización en estos espacios ha hecho que, por ejemplo, fenómenos como pues, los neofascismos y la polarización extrema ya no solo es un fenómeno, ¿no?, de algunos países, es un fenómeno global, ¿no? Se utiliza esas herramientas como un mecanismo de control, básicamente, de las élites para eso. En ese contexto, ¿no?, en que también se importan modelos así extremistas, ¿no? Ahora mismo pasa eso en todo el mundo. ¿Cómo planteas un poco, o sea, esta idea de multicrisis, ¿no?, que es un diagnóstico ante esta situación, mediante alternativas se pueden plantear con fenómenos así, ¿no?, con fenómenos políticos tan globales que van de ese lado, ¿no?, que son además destructivos, ¿no?, ya son destructivos. Sí, Bolsonaro. ¿No? O sea, claro, o sea, es como, ¿cómo planteas ahí, incluso el mismo, propuestas alternativas desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, las transiciones tienen un atributo que la hace muy débil y también muy fuerte. Son transiciones democráticas, tienen que convencer a la gente. O sea, una imposición autoritaria, revolucionaria, violaría toda la esencia de las transiciones de cambio cultural paulatino para pasar a otra relación con la naturaleza, por ejemplo. Porque si yo demando participación y consulta ciudadana respecto a los derechos humanos, no puedo estar al mismo tiempo demandando, bueno, vamos a tomar el poder y vamos a imponer a todos mi idea del desarrollo, mis valores de la naturaleza, ¿no? Entonces eso la hace fuerte en el sentido que si triunfa, tendría un apoyo cultural ampliado, pasaría a ser lo que es moralmente exigido por la sociedad. La hace débil, obligándola a hacer una transición paulatina, porque tengo que ir convenciéndolo de a poco. O sea, lo tengo que ir convenciendo de a poco que no tiene que tener auto privado. La mayoría no va a querer. Escúchenme, chicos, tengo que necesariamente ir al baño, si no voy a tener una crisis extracurricular. Piensen un minuto una pregunta que tengan y ya vuelvo y terminamos. Pero estoy en un minuto de vuelta. Sí, pero luego de nosotros fue encontrar una cantidad de comunidades. Hay un grupo de estudio, creo que era alternativas a lo que decía de tipo, digamos, era una tesis principal, pero ellos justo trataban de hacer el discurso comparativo de la diferencia social, que además no tenían derechos y lo que proponían era el caso de los delitos. ¿Qué pasa ante un número limitado de personas? ¿Qué pasa
Bien, ¿preguntas? Lo ya hacemos en otros países. Últimas preguntas. Quería hacer una pregunta. Te escucho, soy todo oído. Si decimos que el capitalismo extractivista es, digamos, la crisis es consustancial al modo de reproducirse del capitalismo extractivista, entonces no necesitaría de nosotras como movimiento social, digamos, para que avance en su crisis, porque es consustancial al mismo capitalismo extractivista. Entonces creo que también en este análisis habría que pensar de qué manera nosotros contribuimos para que esa crisis avance y, digamos, esa crisis llegue a erosionar al capitalismo, pero el problema es que el capitalismo, si avanza su crisis, termina con el planeta. Y lo otro es que si la idea es contribuir para que esa crisis lo haga explosionar, o más bien lo que estamos haciendo es preparándonos para que no nos afecte tanto esa crisis, porque lo que va a hacer es destruir el planeta. Bien. Entonces voy a contestarle de dos modos. En primer modo, voy a tomar el énfasis en cómo presentó el aporte, porque me sirve para reafirmar de por qué me parece que es interesante lo de la policrisis. Si ustedes recuerdan lo que dijo, siempre se refirió a la crisis en singular. Y dijo, hay una crisis, y esa crisis del capitalismo y va a terminar con el planeta. Entonces, eso de la crisis en singular es parte de la vieja idea de crisis. Si hubiéramos seguido la perspectiva de la policrisis, tú hubieras dicho, hay múltiples crisis. Y si yo digo desarrollo, digo crisis, como que son inseparables los dos términos. Entonces tú decías, el capitalismo produce crisis. Se reproduce en la crisis, en su crisis. Ahí está, ¿ves? Entonces la policrisis te obliga a hacer esas advertencias. El capitalismo, el desarrollo se reproduce en sus crisis. De vuelta, un socialismo real pasaría lo mismo, pero serían otro tipo de crisis. Pero pasaría lo mismo. Entonces, a mí me parece interesante lo de policrisis porque, teniéndolo en mente, me obliga a formular eso de otras maneras. Y además por una cuestión que tiene que ver con la globalización. ¿Por qué? Porque tú fíjate, cuando uno hace un rastreo de cuando se nombra a una crisis global, se nombra a una crisis global cuando afecta a los países del norte. En cambio, cuando la crisis es en los países del sur, nunca es global. Entonces está la crisis del tequila, la crisis de Rusia, la crisis argentina. Pero entonces como que se las localiza, se las restringe al continente y se las nacionaliza. Ahora, la crisis financiera del 2008 era de Estados Unidos y de algunos países europeos, no era global. Pero tú mirás, claro, cuando les pega a ellos como les pega cada tanto, pasa a ser global. Pero nosotros que vivimos en crisis, de que yo recuerdo, cada tanto hay una crisis, no, son siempre nacionales o regionales. Y eso se repite también en la nacional, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en Lima, o sea, es noticia es nacional, porque es Lima, pero si pasa en una comunidad, eso no. Entonces la policrisis te obliga a precisar eso. Siguiendo la respuesta a tu intervención, lo que tú decís también es perfectamente correctísimo. La condición ecológica y la gráfica que yo le mostré de las exportaciones de materias primas indica que no hay tiempo. O sea, el deterioro ambiental es tan grave y además el nivel de apropiación de recursos naturales de América Latina es tan brutal que no hay tiempo. ¿Ustedes se acuerdan la gráfica de la apropiación? Cómo se dispara en los 90
Si tuviéramos un nivel de apropiación de 1920, 1930, no pasa nada. Pero con esto... Entonces, ustedes que son jovencísimos, ustedes van a ver desaparecer la mitad de la Amazonía, seguro. Ya desapareció un estimado del 18%. En el Cerrado, en Brasil, ya desapareció más del 40%. Los glaciares de 50. Glaciares no va a haber más. Entonces, el sentido de urgencia de la policrisis es distinto al de las crisis, yo qué sé, de la deuda externa de los 80. Una consulta, ¿y esta urgencia puede hacer que las transiciones se aceleren y por tanto ya no se espere que haga cambios paulatinos en el comportamiento, sino que ya se produzcan prohibiciones o normas desde el poder ejecutivo? Ojalá. Ahora, si aplica lo que vimos en los primeros esquemas, va a prevalecer una idea de transición hecha en los países industrializados y nosotros la vamos a copiar o nosotros la vamos a padecer. Ya hay una clara indicación de eso con la reconversión energética en los países del norte, que tiene consecuencia directa en el extractivismo de minerales en el sur, en la apropiación de madera de balsa de Ecuador para la zafra de los molinos. Si la multicrisis va rumbo al colapso, entonces las alternativas también tendrían que ser extremas, en el sentido de que hace un rato mencionabas que el tema del decrecimiento económico, ciertamente, si lo ponemos aquí, es improbable en términos, ¿no?, en ese país, en varios países de Latinoamérica, pero sí focalizado, ¿no?, porque la desigualdad social que existe en países de América Latina es extrema, ¿no? Entonces, el poder plantear que el decrecimiento no es una alternativa en una situación de emergencia como la que es, me parece una falta de estrategia, ¿no? Porque sí se puede crecer en países latinoamericanos, en algún ejemplo, a nivel de desigualdad y de acumulación de riqueza, que dejen de crecer los ricos, que dejen de tal, ¿no? O sea, pero eso es tú lo puedes demandar. Lo puedes demandar, sí, pero no quitarlo dentro de las propuestas alternativas, ¿no? No lo puedo poner. ¿No lo puedes poner? No, por varias razones. Primero, porque a mí me parece que plantear el crecimiento es un tiro en el pie a nuestras propuestas de transiciones. Porque me toca pasar 4 horas explicando qué quiere decir decrecimiento. Lo acaba de hacer la nueva ministra de Minería en Colombia, con total inexperiencia política. Entonces, el sector empresarial ni salió a criticarla porque la destruyó la prensa y se burló todo el mundo de ella. Es más, observo de que el empresariado ni la cuestiona, la deja hablar, porque cada vez que habla, estuve también en Colombia, entonces la vez que estaba confundida, millones con billones con trillones. Entonces, ¿viste? No. Entonces dijo, Colombia tiene que decrecer. Fue un desastre. Ya, es un desastre para un análisis coyuntural que puedes hacer ahora mismo respecto a políticamente no era el momento, etc. Pero sí es una propuesta de plantearlo, poderosa de plantearlo públicamente, ¿no? No, o sea, no es plantearlo. Sí, porque a largo plazo vamos a ir a ese. No, a ver, vamos de nuevo. Los esquemas de decrecimiento del hemisferio norte, buena parte de ellos son muy simplistas. Si tú ves, por ejemplo, los textos originales de Latouche sobre qué es decrecimiento, él dice, es un eslogan para criticar el crecimiento, lo cual es entendible. Y después ves cuál es la propuesta de alternativa. Latouche pone círculos así, con las R, reciclar, reutilizar, recuperar. O sea, esa es la propuesta de él de transición.
No hay ninguna propuesta concreta en energía, en minería, etc. No hay nada concreto, es un eslogan para criticar el crecimiento. Economía circular. Lo que quieras, pero es como infantil. Segundo aspecto, la propuesta de crecimiento es una discusión esencialmente europea. No existe una plataforma de cómo entender las relaciones con los países del sur que les proveen de materias primas. No está en la agenda. Hay comentarios, hay eslogan, artículos de prensa solidarios, etc., pero no es una cosa que se elabora. Tercero, la propuesta de crecimiento es una cosa esencialmente académica. Es de estudiantes, de militantes universitarios. El único que tiene un nexo popular es Carlos Taibo, el español. Pero los académicos no le dan pelota a Taibo, están como, son mundos separados. Los académicos publican los journals, los libros en inglés, es una discusión académica. Carlos Taibo es el que llena teatros, hablando de crecimiento. Y es una propuesta donde él mismo reconoce, lo escribe, me lo ha dicho, etc., que utiliza la palabra de crecimiento para el contexto español como crítica, como eslogan. Pero él no pregona en sí el decrecimiento, él tiene una propuesta anarquista además. Cuarto, en el decrecimiento no existe la interculturalidad. No existe. Entonces ustedes me van a copiar todo un paquete europeo donde no existen otras culturas, pueblos indígenas, pero no es que porque sean malos, sino porque es una discusión de ellos del norte. No existe. Y la última, que me parece la más importante, es no sé por qué. No, o sea, ¿por qué no existe interculturalidad? Porque ellos no tienen pueblos indígenas, ¿viste? En un quechua ahí en Alemania. Hay sociedades migrantes, es un gran problema. No participan, no las conozco, no están ahí envueltas. Pero además tampoco diría que... Es una cosa académica. Pero tampoco diría que el decrecimiento necesariamente está apropiado hacia el pensamiento europeo, ¿no? O sea, si ya hay propuestas, no sé, ¿no? Porque en realidad, incluso si lo planteamos desde la idea de eslogan, sirve como dispositivos de discusión y debate, ¿no? Y está bien, ¿no? Tampoco se trata de copiar al pie y eso significa que estás copiando un modelo o lo que sea. Bueno, seguro que habrá un proceso de apropiación, ¿no? Déjame ir por partes. Ahora tomo lo de la palabra, que no me olvido. El último punto que no está en el decrecimiento, y que se los he dicho a todas las estrellas de rock and roll de crecimiento, sin ningún éxito. Lo interesante del buen vivir y la discusión, sobre todo sudamericana, es que tiene una postura sobre valores. Por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza es un cambio radical en cómo se asignan valores. El buen vivir está basado en otra teoría de la ética, que se separa de todas las tradiciones modernas, porque reconoce que la vida no humana es un valor en sí mismo. El decrecimiento no tiene ninguna teoría de valores. No tienen, no la exploran, no les interesa. No está. Ahora, espera, entonces después está lo de la palabra, la otra vertiente que dice, bueno, la palabra es interesante, nos sirve para un debate nacional, etc. Yo creo, también manías mías, seguramente estoy equivocado, ustedes saben lo que quieran. A mí me parece que las palabras tienen que ser precisas en lo que indican. Si la palabra genera confusión y la palabra, yo tengo que estar horas para explicar qué quiere decir, no sirve para una práctica de transformación política o cultural. No, ¿cómo que no sirve transición? ¿Pero por qué no sirve? Que sustente. Lo que yo siento como percepción en ese nivel de lo conceptual, pensando incluso en la metodología, en cómo se aplica, da a entender como que no acaba, como es un proceso no cerrado. Y la precisión, ¿no? De alguna forma genera esa necesidad de en qué acaba esto. Pero la palabra transición tiene una explicación histórica específica para el debate sudamericano. Sí, que era
seguro. No, pero seguro, pero déjame decirlo. ¿Cómo sabes si es seguro si no dije cuál es? Es que ¿Cuál es? pienso que Ahora lo decime no, vos. pienso que lo vas a argumentar porque también... No lo voy a argumentar, no te voy a decir lo que pasó. O sea, la palabra no es de paracaidismo. La palabra estaba... ¿En qué? Que eso está claro, o sea, sí entiendo de dónde viene. ¿De dónde viene? A lo que... Te metiste solo ahí, a ver qué me viene. No, a lo que voy porque... No, pero no me cambie la pisada. No es un examen. ¿De dónde viene? O sea, me imagino que no es un examen. Yo soy malísimo. A lo que voy es que, claro, hemos sido parte, y justo creo que eso fue parte de la discusión también en el proceso, de por qué el trabajo, el acercamiento de estos debates a procesos potencialmente fructíferos para el desarrollo de las transiciones post-efectivistas no generaron, al menos en la historia peruana reciente, un calado. La idea de transiciones viene de discusiones con los gobiernos, en Bolivia y en Perú, que en el noticiero de las 8 de la noche había alguien como de la organización de ella, o sea, en el noticiero de las 8 de la noche, como de la organización de ella, tenía que discutir con el ministro de Economía o el ministro de Minería. Entonces el ministro de Minería le decía, pero usted me quiere imponer prohibir la minería. Entonces, ¿qué respondía eso? No, yo no prohíbo la minería. Yo quiero una transición de salida de la minería. Entonces, el poder político y comunicativo del término era brutal. Ahora, si ella va ahora a tener un debate en el noticiero de las 8 de la noche con el ministro de Economía y le dice al ministro de Economía y te mira 4 o 5 millones de peruanos, te mira por televisión y vos le decís, queremos decrecer, ¿qué se supone que va a pasar? Eso estratégicamente está bien, ¿no? Poder utilizar la palabra transición. Hay una pregunta, bueno, las transiciones también pueden ser cuando acaban. Y yo creo que ese ha sido el problema en general de las transiciones. O sea, ha habido un momento en que se ha dicho esto está a punto de reventar, ¿no? Y la idea de transiciones tampoco va a ayudar mucho a... De nuevo, ahondemos un paso más. Los europeos hace como 10 años que hablan de decrecimiento. Bien. Los sudamericanos hace, pongamos, 10, 12, 15 años que hablan de transición, de buen vivir. Bueno, comparemos. Discusión del buen vivir. Cambio de régimen político en Bolivia y en Ecuador. Segundo, cambio constitucional en Ecuador y en Bolivia. Tercero, introducción de la temática en la discusión constituyente en Chile. Cuarto, introducción de los derechos de la naturaleza en la jurisprudencia de Colombia, en la Amazonía y en el río Atrato. Y puedo seguir así. O sea, hay consecuencias concretas. Díganme una del decrecimiento. Cero. ¿Por qué? Porque es una cuestión académica. En cambio, la discusión de la transición había organizaciones ciudadanas por detrás. Sí, nadie ocupó el gobierno ni transformó todo, pero ha habido avances sustanciales. Entonces, traspasar la discusión sudamericana a el contexto de la discusión política europea, no, porque, de nuevo, en Europa no hubo ningún Chávez, no hubo ningún Correa, ningún Evo Morales, ningún Castillo. O sea, todos han tenido sus defectos, pero son particularidades de un debate político que no corresponden a la realidad europea. La realidad europea es muy conservadora. Tenían un Sarkozy, por ejemplo, gobierno de Merkel en Alemania. En ningún país europeo se aprobaban los derechos de la naturaleza. Ningún país europeo tiene plurinacionalidad. Yo he dado clases largo tiempo en Noruega. ¿Ustedes creen que los Suomi sí, son su pueblo indígena? Tienen 300 millones de problemas con el gobierno central noruego. Rusia. ¿Ustedes vieron las estadísticas de a quién manda como soldado Rusia? Manda a las minorías de los pueblos originarios. Porque son los más pobres y son los que están dispuestos a ir a la guerra porque les pagan un dinero. Entonces no se pueden traspasar la discusión. Dicho de otro modo, el debate, con todas las limitaciones que ha tenido, pero el debate político, los ensayos que ha habido en América del Sur, están muy por delante de los de Estados Unidos, Canadá, Europa, etc. Muy por delante.
Entonces, volvernos a los términos de ello nos retrocede. El pacto ecosocial del sur es un retroceso. Si ustedes lo leen, tampoco no sé qué les pasó, no están los derechos de la naturaleza. O sea, nos vuelven a la discusión de 1995. Entonces, eso pasa continuamente en nosotros. ¿Listo? ¿Qué más? Ya nos pasamos. ¿O no? Ah, yo tengo que hablar de... Bueno, pero vamos a terminar antes de terminar esta canción. ¿El almuerzo cómo va a ser? No hay almuerzo, señor. El miqui, ¿ves? El miqui. Yo dije los que van a los talleres para almorzar. O sea, si se consigue dentro del análisis de diagnóstico que nos ayude a identificar ese tema de la crisis, también pienso yo, también eso se ayuda a plantear que hay una diversidad también de propuestas y alternativas, ¿no? Lo que no me cuesta entender es por qué le cerramos, estratégicamente está claro lo que hacemos. Sí. Estratégicamente está a corto plazo está perfecto, ¿no? Sí. O le pasa el error de Colombia, que está perfecto el ejemplo. Pero, o sea, no podemos, no me cuesta entender por qué no se plantean las diversas propuestas como hay y se ha entendido ahora, con todo este rollo de Morín también, de la teoría de la complejidad, de que esto es propio, ¿no? Hay una multicrisis que ya se evidencia muy claramente, que ayuda a mejorar nuestros diagnósticos, pero que también hay una diversidad de alternativas que algunas pueden funcionar en... Pero de nuevo, ¿cómo decís eso? A mí me queda claro que tú no tenés bien claro en mente qué hay detrás del decrecimiento. El decrecimiento, la producción académica del decrecimiento esencialmente es una producción de crítica al crecimiento. Critican los procesos capitalistas, no es de alternativas. Bueno, entonces es una propuesta. Entonces cuando vos decís que es la alternativa... Está bien, pero bueno, pues vivir también la planteas como alternativa, pero pues es una propuesta que también va un poco más allá de, no sé, ¿no? de miradas... No, el buen vivir siempre tuvo la alternativa. Por ejemplo, el buen vivir, vayamos 15 años para atrás. Entonces planteaba derecho a la naturaleza. ¿Por qué? Porque iba de la mano con prohibir la exigencia de una moratoria petrolera en la Amazonía para proteger la vida de los pueblos indígenas y de la naturaleza. Siempre estaban de la mano. El desarrollo de una teoría de los extractivismos en América del Sur fue consecuencia de la discusión sobre alternativas. No fue al revés. No fue que primero se hizo las ideas sobre el extractivismo y después se pensaron las alternativas. En función de cómo van apareciendo los... Claro, las alternativas. Había un momento crucial en el debate, que fue en el 2007, 2008, donde el gobierno Correa y el gobierno, sobre todo, de Evo Morales, el vicepresidente Roberto García Linera, él sostenía de que todo era extractivismo, desde lo que un campesino sacaba de la tierra, la papa, hasta lo que hacía la empresa minera de monocultivo. Todo era extractivismo. Entonces planteó un problema brutal desde el punto de vista conceptual. Si todo es extractivismo, si lo del campesino es extractivismo, no hay alternativa posible porque necesariamente yo tengo que vivir de la naturaleza para comer, etcétera, etcétera. Entonces eso obligó a precisar a qué diablo le llamamos extractivismo, porque la intuición estaba clara que Yanacocha es distinto de plantar papa para comer. Entonces, la alternativa a Yanacocha exigía precisar alternativa a qué nos referimos cuando hablamos de extractivismo. Entonces, ¿ves? Los razonamientos alrededor del extractivismo y transiciones son muy distintos a los del decrecimiento. El decrecimiento era para criticar el capitalismo. Ahora, el término es tan... El ejemplo de Carlos Taibo les dice, ¿no? En el sentido que Carlos Taibo lo utiliza como un dispositivo, ¿no? Y esa es otra forma de plantear y de alguna forma debatir en un escenario tan complejo como el de ahora, ¿no? Bien, y si yo hiciera a la analogía de Carlos Taibo, utilizar lo que ellos llaman una palabra misil para criticar, ¿cuál sería la palabra criticar misil
para las circunstancias nuestras de nuestros países? ¿Sería crecimiento? Si yo le presto atención a la comunidad local, especialmente indígena, ¿cuál sería la palabra? La palabra sería progreso. Progreso o desarrollo. Y de hecho, si ustedes miran las primeras elaboraciones sobre buen vivir en Bolivia, partieron de una reunión de organizaciones indígenas para cuestionar la idea de progreso. Entonces, la palabra urú sería desprogresar. Ahora, lo que insisto yo, si la palabra cada vez se hace más sexy, porque ahora sí, capaz que vos buscas en la literatura, como utilizan el término de crecimiento, hay de todo, paneles solares, etc. Pero de nuevo, cuanto más amplia es la palabra, más babosa existe en peruano. Tarúpida. No. Cuanto más así, una goma, claro, más imprecisa es. Eso le pasa al extractivismo también. El extractivismo ahora se usa para todo. Hay extractivismo musical, extractivismo del conocimiento, extractivismo financiero, extractivismo urbano. Entonces, viste, la usan para todo. Y también la palabra extractivismo ya termina siendo trabada. Pero bueno, ahí hay un problema de la academia. O sea, la discusión del crecimiento refleja todos los problemas de la academia. Si están todos esperados por publicar su paper con algo de crecimiento. Como Marta Hildebrand en la aula culta. ¿Marta Hildebrand es la hija de Hildebrand? No, la hermanita, la hija pródiga. Bueno, muy interesante y estimulante esta discusión de crecimiento. Bueno, ¿qué más? Y derechos de la naturaleza no se trataría como, o sea, creo que va un poco más allá, ¿no?, de ser una alternativa, ¿no? Imagínate... Ilumina las alternativas, te dice para dónde voy. Sí. O sea, la idea de alternativa es como, en función de cómo va pasando las cosas, vas planteando propuestas que nazcan un poco desde abajo. O sea, un poco desde el buen vivir. O sea, digo, para diferenciarlas, porque esa es la diferencia que tú has planteado un poco como miradas, o sea, miradas que vayan mucho más, que sean un poco teoría, ¿no? Que sean un poco académicas, que estén planteadas desde arriba sin una reflexión de abajo. Yo creo que los académicos están perdidos, pero ahora mis amigos de Finlandia sacaron una nueva definición de extractivismo y yo les dije, copian todo lo que se viene diciendo en castellano de hace 10 años. O sea, lo refritan en inglés. Y bueno, pero para ello debieron muerte sacar el artículo de la revista académica. Es una industria, pues, también. O sea, es una industria que hay que sacar papers. Claro, pero no. Ahora también hay problemas nuestros, ¿no? Por ejemplo, todo el pacto ecosocial del sur también, el CIS. Pero ustedes se olvidan de los derechos de la naturaleza. Creo que uno de los dos pactos que hay también no aparece en el cultural. Digo, nos regresa al año 1995, 96, 97, 98. Y van las organizaciones y lo firman, pero me doy cuenta que no lo leen. Y una pregunta ahí, en esa reflexión de cómo usamos, cómo nos acercamos más bien a la mar, a la recomendación. Quiero que me quede claro, una cosa que planteabas es que tanto transición como la metodología de análisis de coyuntura de policrisis es algo global, si quieres, o nacional, que no puede ser local, territorial, ¿no? Entonces, en esa medida, a la hora de pensar en alternativas, no podría ser, o habría posibilidad de pensarlo al revés, realmente, de pensar ejercicios pequeños, ¿no?, de uso de estas transiciones, de estas análisis de policrisis, pero en espacios más pequeños, limitados, que permitan, quieren medir, encontrar. Sí, eso sí, los análisis sí, pero la alternativa necesariamente hay que pensar en los países. Porque yo puedo resolver el problema de la minera de la localidad de ella, pero se me corre la localidad de al lado, porque operan esos factores globales. Y no puede ser justo una transición también de
ganamos aquí y luego podemos ir ganando por más. Sí, está bien, puede ser. O sea, a mí me parece que sí. O sea, la idea de que las alternativas se construyen en los territorios, claro que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, si es que eso se quiere llevar a una escala país, ¿no? Y algún político quiere, ¿no?, llevar eso, bacán. Pero en realidad lo que nos viene demostrando hace mucho eso es que muchas alternativas se construyen en espacios territoriales, ¿no? La alternativa sí se construye y por el ejemplo está en el espacio territorial. Pero ustedes no pueden olvidar que la mayoría de la población es urbana, que son los que determinan las decisiones políticas por el peso electoral. Entonces la comunidad de ella puede ser muy por vivir, pero si yo tengo a la mayoría urbana aullando que hay que exportar cobre porque si no, no le puedo dar un bono mensual, y ustedes son en contra del progreso. Y quemando a los militares, a la policía y dejando hacer la minera. Claro, eso es lo que sucede. Pero de todo este análisis, o sea, de todas las reflexiones que hacemos desde tu experiencia, ¿cuál sería el camino a seguir, ¿no? Por ejemplo, es cierto que aquí hace años atrás se discutía sobre post-extractivismo, por dónde vamos, pero siento como que esa agenda se ha bajado la guardia, ¿no? O sea, no hemos seguido y nos hemos ido más por lo que es cambio climático o otros temas. Entonces, desde tu experiencia, o sea, ¿cuáles serían los desafíos o los caminos a retomar? Por ejemplo, como decías, que se tiene varios libros de análisis, de diagnóstico con Red G, por ejemplo. Sí. Entonces, como que se ha quedado allí y que tal vez los movimientos, las organizaciones estamos como que en otros espacios, ¿no? Entonces, mi primer modo de razonar es qué podemos hacer nosotros. Porque lo que podemos hacer nosotros es lo que sí controlamos. Entonces, lo primero que diría es la necesidad de mejorar el trabajo propio lo más posible, ser lo más exigentes y rigurosos con nuestro propio trabajo y coordinar con otras organizaciones. O sea, la organización, coordinación, me parece fundamental. Yo entiendo que en la vida real a veces es un dolor de cabeza coordinar con los otros. Hay diferentes agendas, diferentes prioridades, todo eso lo entiendo. Pero si no coordinamos, no vamos a avanzar porque no se pueden abordar todos los temas, no da la vida, no hay recursos financieros, humanos para hacerlo. Entonces hay que coordinar. Y por lo tanto me parece que si bien no sé si llamarlo el término, pero la idea de redes, asociaciones, etcétera, también está un poco desgastada, sigue siendo una necesidad imperiosa. Sigue siendo una necesidad imperiosa. Y también, porque ya estoy más viejo, me gustan más las redes que no dependen de la financiación externa. O sea, eso no implica que alguno de sus participantes no tenga financiamiento externo. Pero una red, para ser estable, funcionar en forma constante, tiene que poder depender de sus propios recursos. Entonces eso existía antes, porque también de nuevo, miren, la historia, esto de la cooperación internacional, es algo más o menos reciente y se va a acabar. Del país donde yo vengo, en Uruguay, se acabó en 1987, 88, prácticamente no existe. En Argentina igual, en China en buena medida igual. Entonces la coordinación me parece clave. ¿A qué hora sirven el postre? No hay postre. ¿Cómo ha sido postre? ¿A qué hora sirven el plato fuerte? La posibilidad de... Estaba pensando, ¿cómo lo ves tú, no? Ciertamente la discusión de extractivismos, ¿no?, se ha dejado, se dejó aparcada ahí, quizás en algún momento se planteó más en términos de, no sé si recuerdan, el tema de diversificación económica, ¿no?
que fue un poco lo de humano, ¿no? Vamos a plantear el tema de la diversificación económica, que bueno, en el fondo era un poco de alguna forma, ¿no? La idea entonces, en un escenario como el actual, como el que has visto, o el que estás siguiendo, en el caso de Perú, este tipo de, ¿cómo lo ves ahora? Y en el contexto que te decía anteriormente, ¿no? De polarización, donde ahora ya no fue esto, Red G o Cooperación o las ONGs que están generando, es que ya casi somos, diría, invisibles ante estos debates, ¿no? ¿Por qué? Porque han salido estos espacios extremos, ¿no? Que hacen cosas más osadas, ¿no? Desde los neofascismos, y que pues generan una atracción, ¿no? hacia el público, hacia el entretenimiento de la gente, ¿no? Entonces, ya esas propuestas que plantean reflexiones en tanto post-extractivistas o miradas un poco planteadas, esas son como menos interesantes, ¿no? Por ese contexto global que tenemos, ¿no? Ahora genera más atracción, no sé, o sea, siento eso, ¿no? Que sí, un poco es un análisis. Entonces, en ese contexto, ¿cómo generas un discurso de nuevo sobre estos temas, ¿no? ¿Y qué tienen que escribir más interesante? Listo, aquí en Perú hay varios medios independientes que dan esa oportunidad. Está este problema de la debilidad de la coordinación, pero de todas maneras en el ámbito de las organizaciones ciudadanas hay una tolerancia de ideas y de opiniones mayor que, por ejemplo, que hay en la Argentina, que son como nichos estancos, ¿no? Entonces, ustedes pueden participar de ese debate, tienen que salir a contestarle a esas personas. Puede ser desde la producción personal, individual tuya, o ustedes pueden construir sus grupos de reflexión o de análisis para compartir eso y expresarse como grupo o como conjunto. Pero también es cierto que Rocío Silva, ¿no? Tiene este grupito, ella participa y da a conocer un grupito de mujeres que tienen Flora Tristán, ¿no? Ana Tayana. Bueno, y no hay ninguna multitud. Entonces, bueno, se juntan y hacen esos comunicados. Entonces, nada impediría que ustedes organicen un grupo de trabajo y reflexión sobre alternativas al extractivismo en Perú y participen 2 o 3 de la academia, 2 o 3 de organizaciones campesinas, indígenas, locales, etc. Y emitan comunicados, opiniones como colectivo, pero además emita eso cada uno de sus miembros, reconociendo que habrá diversidad en el interior del grupo. Entonces esa es la manera de ir construyendo un espacio público. Eso no depende de la financiación externa. Pero también es cierto que muchas veces hay manipulación mediática o manipulación electoral. ¿Lo publican ustedes en la mula o juntan unos la mula no es la de hace 10, 15 años, ha cambiado. O hacen ustedes su propia mula, sacan unos pesos, entre todos juntan unos pesos, comprarse un dominio más un administrador de WordPress, no sé, creo que son 40 o 50 dólares por año. No es tanta plata. Un día no toman cerveza y juntan la plata y se pagan en lo mismo. Se ponen grupo peruano de alternativas al desarrollo. Disculpe. No quisiera ser pesimista, ¿no? Lo que pasa que también la coyuntura en la que estamos ahorita hace no solamente que estos grupos extremistas jalen la atención y que sean amplificados por los medios de comunicación, sino que también implica un desgaste de justo esas redes y de esas organizaciones que coordinan para dar respuestas a otro tipo de batallas que estamos luchando, ¿no? Sacan normas inconstitucionales abiertamente lesivas, incluso genocidas. Digamos que ahorita hay un desgaste de las organizaciones tanto indígenas como de sociedad civil, que están abocadas a dar respuesta, ¿no? A dar respuesta al inmediato, porque se nos viene la noche, ¿no? Sacan normas para titular Claro, está bien, pero no todos
digamos, aunque la mayoría esté en eso, Apagar por ejemplo, él que está entusiasmado, y él también, bueno, ellos forman su propio grupito y juntan a 10 más. O sea, no todo el mundo tiene que estar en lo mismo, de nuevo, se complementan entre ustedes. Se complementan entre ustedes. No, le ponen una cosa, no sé, el grupo de alternativas al desarrollo, el post-extractivismo en Perú, ponen grupo independiente de reflexión y listo. Puede ser un fanpage. Porque ya hubo, digamos. Entonces, ese es el reto, cómo retomar, porque a veces lo hemos intentado desde diferentes espacios y no se ha logrado. Entonces, eso es, ¿no? El reto, cómo retomar esta discusión, ¿no? Porque sí creo, y con sinceridad, creo que por un lado está lo que dice la compañera y por otro lado está este rollo también de muchas de las ONGs de cumplir con los proyectos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, falta este otro espacio efectivamente de reflexión y tener lo que tú dices, ¿no? O sea, es cierto, esa reflexión no necesita de financiamiento. No. Es como que tendríamos que hacerla incluso hasta parte, probablemente, de estos núcleos de las ONGs. Y ustedes hacen un trabajo pros y contras del crecimiento en Perú. Hacen un primer borrador, después van o con la red Muki. Con una entrevista de Eduardo. No, digo, van con la red Muki a algunos de sus socios o a nivel local, y entonces hacen un experimento, no es sentido la palabra, y les largan el rollo del decrecimiento para ver qué pasa. Digo, hay multitud de cosas para hacer. Yo sé que hay una fuerza dentro de la sociedad civil. Ya hemos superado, creo yo, la monocultura en los diferentes ámbitos de la sociedad. Pero, ¿qué tan efectivo ha sido el trabajo interseccional con el Estado, con la industria, para poder desarrollar estos relatos, estos discursos? Porque siempre veo que las ONGs hablan con las ONGs y... No, sí. Pero si el trabajo tuyo para criticar el extractivismo es efectivo, la interacción con el mundo empresarial es que te van a querer cerrar. ¿Todos? Sí. ¿Es tan monocultural el mundo empresarial? ¿El del extractivismo? Ah, sí, pero hay más. Hay otras industrias. Ah, sí, si conseguís, yo que sé, algún del área del empresario cultural, de la información, sí. Y está el Estado, que está compuesto de gente diversa también. O sea, hay gente que el Estado... Bien, ¿tú crees el Estado como paquete? No, el Estado como personas. Sí, algunos escondidas, te puede pasar información y capaz que va a la reunión del grupo de ustedes y dice, por favor, que no aparezca mi nombre. Sí. No hay ayuda, pero que no aparezca mi nombre. Por ejemplo, hace últimos en el país, ¿no? Se va discutiendo sobre empresas y derechos humanos. Este espacio del multiactor que se está discutiendo y que se va instalando, ¿no? Estuve hace poco en Cusco, donde estaban representantes del Estado, representantes de empresas y representantes de pueblos indígenas, ¿no? Y donde cada uno defiende lo suyo y no hay nada, ni siquiera de escucharse. No hay, ¿no? O sea, no te escuchas, ¿no? Estás sentada en la misma mesa, pero cada uno con su verdad, ¿no? Pero creo que a pesar de todo eso, que obviamente los pueblos indígenas dijimos de que si vamos allí, o sea, pero ¿en qué plan vamos a ver? Porque también te dicen de que, oye, ¿dónde quedó tu discurso antiminero? O sea, todo lo que, las palabras que nos ponen, ¿no? Pero sentí que de alguna manera fue eso de, a pesar que no había escucha, pero conocer las posturas desde más cercanas para romper justamente esto lo que él decía, ¿no? De que muchas veces seguimos hablando en nuestra burbuja, teniendo las salidas, las propuestas, pero ¿cómo hacemos o cómo dialogamos con otros que no piensan igual que nosotros, pero que siempre, que su decisión, su trabajo implica también conflictos en nuestros territorios o en los derechos de uno, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, empezar también a pensar en esos diálogos? ¿También?
Bueno, ahora que los veo ya, antes que se vayan, ¿podemos sacar una fotito para el recuerdo? Pero ¿a qué hora se empieza la reunión? Desde hace rato. Ahí con el... ¿Podemos esperar que venga Vale? Un minuto recién Vale. ¿Y por qué necesitamos ella? Porque ella es la de las fotos. Ah, pero podemos sacar una foto con mi celular. ¿Qué es? Ahí necesito un bot. ¿Te animás sacándonos una foto? No, yo me saco. Bueno. Ah, ¿nos dan una mano? ¿Podemos hacer alrededor de esta mesa? Sí, señor. Ah, sí, otros pueden sentarse. Los chatos nos sentamos. O sea, puedo sentarme acá. Siéntense ahí. Bueno, listo. Wow, pero muchas Policrisis y polialternativas. De crecimiento. Digan de crecimiento. Listo. No tan popular, ¿no? 1, 2. Saque 2 por las dudas. Sí, sí. Yo no hay que confiar en lo digital. Gracias. Poliamor. No. Oye, que no, pero policrisis, que ¿De quién era el teléfono? ¿De quién? Para que nos la pase. ¿Tuyo, Eduardo? Yo te lo mando. Sí, es mío. ¿Y la puedes mandar a todos? Sí, claro. Le voy a mandar Bueno, gracias. también el documento al que ha hablado Eduardo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y nosotros también para ver. Espero no nos hayan aburrido. No, no es interesante. Muy interesante. Ahorita está. Bueno. Sí, yo he leído mi material de ustedes. Hay un plan bioregional que justamente hace una propuesta desde los pueblos indígenas de Perú ecuatoriana. Hace una propuesta de uso de digamos las alternativas, ¿no? Sí. Bueno. La transición ecológica es una de las plataformas. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. No, gracias.